Antes que nada, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, el doctor Cristian Salas de Teta, del estudio, precisamente Salas de Teta. Hoy para hablar de esta reforma procesal que ya se va por los 15 años desde que entró en vigencia, precisamente aquel 1 de julio del 2006, y que tuvo obviamente como corte piloto la de Huaura, y después la de Libertad, la de Tacna, Moquegua, y así se sumaron hasta que llegó a Lima. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Antes que nada, el gusto de tenerte en Pasajeros. Hola Bruno, muy buenos días. Al contrario, gracias a ti por la cordial invitación. Para mí es todo un gusto y un honor ser parte de la entrevista y con todo gusto para absolver las dudas que haya sobre el proceso penal y la reforma que actualmente nuestro país atraviesa en materia procesal. Correcto, correcto. Este tema que yo te comento básicamente como experiencia. Yo ingresé al Poder Judicial justamente cuando se implementaba, y obviamente entré con ese conocimiento y con todos los cambios que por supuesto esta gran reforma generaba en todas las partes, ¿no? Desde los abogados, por supuesto, los jueces, los fiscales, las diferentes funciones y por supuesto también de la ciudadanía en general, en un cambio contundente y radical. ¿Cómo va actualmente esta reforma, considerando que ya tiene sus años trascendentes, importantes, con todo lo que ha generado desde aquel 1 de julio del 2006? Efectivamente, en julio de este año ya se cumplieron 14 años de la reforma, nos vamos por los 15 años dentro de Es unos verdad, meses. Y a nivel nacional el código ya está vigente en el 99.9%. Solo nos falta aquí en Lima, correcto. que es, digamos, el gran distrito judicial que tiene una gran cantidad de casos en comparación al resto de distritos judiciales del país. Y obviamente eso es un reto, ¿no? Sobre todo es un reto presupuestal, por un lado, y es un reto de implementación logística, por otro, y es un reto de capacitación también, por otro. Correcto. Porque si tuviéramos que hacer un diagnóstico respecto a cómo va la reforma procesal penal, no se trata simplemente de darle a los operadores de justicia un nuevo código, decirle, deja de lado tu antiguo código y toma este nuevo. No se trata de eso la reforma procesal. Implica todo un cambio de paradigmas, de visiones del proceso, de entender el proceso. Y lamentablemente, justamente en ese aspecto, el Código Procesal Penal del 2004 en muchos casos no se entiende. Y un ejemplo te lo doy muy concreto, la prisión preventiva. Tenemos un Correcto. gran problema con la prisión preventiva en el país porque como se estilaba en el antiguo código, el juez muchas veces recibía la denuncia del fiscal, el juez de oficio dictaba el auto de apertura y de frente dictaba una medida coercitiva, casi siempre la prisión preventiva, casi siempre, sin evaluar los presupuestos a profundidad y demás. Hoy, lamentablemente, muchos de esos jueces que han sido formados, que han trabajado con ese antiguo sistema, se les da un nuevo código. Y cuando tienes a un magistrado que de pronto no ha sido bien capacitado, que no ha entendido correctamente esa nueva visión del proceso en donde la prisión es la excepción, no es la regla, sino se aplica excepcionalmente, pues tenemos el gran problema que incluso nuestra Corte Suprema trata siempre de resolver con acuerdos plenarios, con casaciones, que es restringir la aplicación de la prisión preventiva. Entonces, ese es un ejemplo dentro de los diversos casos que tenemos en nuestro país en este proceso de reforma, en este proceso de cambio cultural de litigio penal, en el cual, sin duda, tenemos algo claro. Este Código Procesal Penal 2004, que no es la solución a todo el problema de la Administración de Justicia Penal, pero sin duda es mucho mejor, muchísimo mejor que el antiguo sistema. Sin duda, desde la mirada, desde la celeridad, ¿no? Que es obviamente una obligación en el que estaba inmerso, por supuesto, el sistema, en la identificación de cada una de las partes. Y justamente, a ver, en todo caso, basados obviamente en la información y ya en la cantidad de tiempo, un poco la funcionalidad, porque, a ver, sigue siendo incluso para el ciudadano que suele confundir las funciones entre la Fiscalía y entre el Poder Judicial. Muchas veces se combinan un poco las críticas considerando de que a determinada institución le corresponde una función totalmente equivocada. A ver, ¿cuál es la función esencial
de los jueces en el nuevo Código Procesal Penal? Mira, para que el ciudadano tenga la cosa muy clara, cuando se presenta una denuncia por un presunto delito, porque presuntamente se ha cometido un delito, Correcto. el Estado se activa, inicia diversas funciones, el Estado, y tiene dos grandes funciones en materia penal. Primera función que se llama la función persecutora, que es la función a cargo del Ministerio Público, del fiscal. ¿Para qué? Para recibir esa denuncia e investigar. Y una vez que investiga y encuentra elementos probatorios que vinculan a una persona con la presunta comisión de un delito, ¿qué hace el fiscal? Ejerce la acción penal, es decir, solicita que se active el proceso judicial. Correcto. Y el proceso judicial ya está a cargo de otro órgano diferente, que es el juez. Y el juez va a tener que decidir si lo que plantea el fiscal como acusación es cierto, se logra probar suficientemente o no se logra probar. Si está probado, condena. Si no está probado, absuelve. Es decir, las dos funciones que el Estado desarrolla en materia penal se desarrollan por dos entes diferentes: investigación, fiscalía; decisión, juzgamiento, juez. Entonces, cuando escuchamos el juez dictó, el fiscal dictó sentencia, no, el fiscal no dicta sentencia, el fiscal investiga y pide al juez. ¿Y quién decide? ¿Quién resuelve? El juez. Sin duda, y ese es fundamental para que finalmente quede también en la memoria del ciudadano que muchas veces se confunde. A diferencia, claro, lo que pasa es que antes el juez también investigaba, ¿no? Además de ejecutar, también investigaba. Parece que es un cambio fundamental en este nuevo código, ¿no? Efectivamente, eso es primordial. ¿Por qué? Porque el chip, la mentalidad del investigador es diferente a la del juzgador. Es verdad. Quien investiga sospecha, quien investiga persigue, ¿no? Quien investiga pide, busca encontrar responsabilidad. Quien investiga, pero quien juzga no. Quien juzga escucha a las partes. Quien juzga escucha al acusador y escucha al defensor. Y de acuerdo a lo que cada uno logre probar, decide. O sea, el juez no es un investigador, el juez es un decisor. Quien tiene que probar su pretensión, ¿quién es? El Ministerio Público. Quien tiene que defender es la otra parte, la defensa. Ese juego de roles claros, definidos, es lo que este Código Procesal Penal de 2004 establece, y sin duda es mucho mejor y genera mayor garantía de imparcialidad frente al juez. Exacto, también fundamental, más allá de la celeridad, que en la justicia es fundamental, también da un viso un halo de transparencia, ¿no? Que es sin duda fundamental. Hablemos de las novedades que trae o que trajo este nuevo Código Procesal, más allá que todavía falte ese porcentaje que está, por supuesto, en Lima. Hablemos del principio de publicidad, ¿no? Que es otra de las novedades que trae este régimen. Así es. ¿En qué momento se aplica o cómo se entiende el principio de publicidad en el proceso penal? Hay que tener en claro que toda investigación es reservada. Toda investigación es reservada. Ejemplo, hoy tenemos en los medios de comunicación un caso de una presunta violación por parte de 5 personas contra una denunciante, ¿sí? Entonces, obviamente, todos los detalles de ese hecho denunciado tienen que permanecer en reserva. Solo lo pueden conocer los investigados, las defensas, el fiscal, el juez. Lamentablemente eso se rompe cuando sale a nivel de medios de prensa esa información, porque incluso se puede afectar la honra de personas que todavía no se determina que son responsables o de la propia denunciante. Entonces, ahí no aplica el principio de publicidad, porque la misma ley dice, la investigación es reservada. La publicidad, ¿cuándo se da? Cuando ya hay una audiencia pública. Entonces, cuando hay una audiencia pública, es ahí donde recién las personas, la sociedad, pueden conocer todo el contenido de la información. Ejemplo, los casos Odebrecht, que salen en Justicia TV y que perfectamente son conocidos. Ese es el principio de publicidad. ¿Cuál es la razón de ser de eso? Que la ciudadanía escuche, vea cómo funciona la administración de justicia y pueda entender ese sistema y pueda a su vez generarle confianza a la ciudadanía. Esa es la esencia del principio de publicidad.
Y sin duda, sí, e incluso, y lo ha dicho bien este doctor, hoy el Poder Judicial cuenta con un canal de televisión que pasa en directo e en vivo estas audiencias públicas que, como bien se ha manifestado, obviamente también en la búsqueda de una total y absoluta transparencia. ¿Qué es el principio de oralidad? Otro de los términos, y en todo caso, ¿cuál es las ventajas, no? En el proceso penal, hoy, Ujú, con esta reforma, se ha entendido que el juez no puede resolver a puertas cerradas. Es decir, de el verdad. juez simplemente no puede decir cualquier pedido de las partes desde su escritorio. No. El juez debe escuchar los argumentos orales directamente de las partes, sea del fiscal, sea de la defensa. Y el principio de oralidad significa eso, que el juez decida en atención a lo que se debata, en atención a lo que se sustente o demuestre en cada una de las audiencias. Este proceso penal no tiene una sola audiencia, juicio oral, no. Tiene varias, según el reglamento del propio Poder Judicial. En todo el Código Procesal Penal tenemos casi 80 audiencias, imagínate. Es decir, la labor del fiscal, la labor del abogado hoy es una labor de argumentación ya no solo escrita, sino también verbal, oral. ¿Y esto qué exige? Exige un gran reto, porque con el antiguo sistema esta exigencia no había a este nivel. Entonces, esto exige que, por ejemplo, el juez sea preciso, que el fiscal sea preciso, que el fiscal sea contundente, que el fiscal sea claro, igual que la defensa no empiece a narrar hechos impertinentes, que se salga del tema, que busque impresionar indebidamente con argumentos falaces, no, porque el juez inmediatamente, como director de la audiencia, le va a decir, oiga, céntrese en el objeto del debate, oiga, esa no es la Correcto. información que se necesita. Entonces, este nuevo reto exige lo que se llama dominio de técnicas de litigación oral, que no es otra cosa que saber sustentar adecuadamente una posición legal en el proceso penal. Claro, que tiene como diferencia o como característica principal al sistema inquisitivo, ¿no? Efectivamente, o sea, el sistema inquisitivo lo que establecía era Claro, que básicamente todo se resolvía por escrituralidad, es decir, todo por escrito. En cambio, el sistema correcto. al cual ahora aspira este Código Procesal Penal postula que el juez resuelva en base a lo que argumentan las partes verbalmente y obviamente no solo a lo que dicen, sino también a lo que demuestran, porque si no estamos simplemente ante dichos. No, no se trata de eso. El juez peruano no es como un jurado en Estados Unidos que se deja impresionar por lo que dicen las partes. No, el juez peruano exige prueba, que es lo esencial en el proceso penal. Correcto. Y claro, tendríamos que hablar también de otra reforma que tiene que ver con la flagrancia, también de la que tanto se ha hablado y de la que tanto se ha discutido en estas últimas etapas, ¿no? Eh, y que tiene que ver, obviamente, con la detención de una persona cuando existe este término, que es la flagrancia, ¿no? Efectivamente, nuestro Código Penal y el Código Procesal Penal también regulan la figura de la flagrancia delictiva y nos colocan diversos supuestos. Normalmente cuando nos hablan de flagrancia, el ciudadano común y corriente dice, flagrancia es cuando la persona es atrapada en plena comisión del delito. Sí, es cierto eso, Del pero delito. hay otros supuestos adicionales, que es, por ejemplo, Correcto. cuando se atrapa a la persona en una persecución después de haber cometido el delito, dentro de las 24 horas, o cuando es identificada por el agraviado por testigos dentro de las 24 horas de comisión del delito o cuando dentro de las 24 horas de comisión del delito, esta persona es encontrada con los efectos u objetos del delito. O sea, todo eso son otros supuestos adicionales de flagrancia que en nuestro caso lo que permiten, ¿qué cosa es? Por mandato constitucional, que la policía pueda detener sin orden judicial previa a un ciudadano en esas condiciones de sospecha. Correcto, acá nos hacen algunas consultas interesantes, digamos, que si es necesario, por ejemplo, ser autoridad para capturar. Claro, en el No, caso de la... no siempre. No siempre, ¿por Correcto, qué? Porque el Código Procesal Penal regula una figura llamada arresto ciudadano. ¿Qué cosa es el arresto ciudadano? Es cuando correcto. un ciudadano común y corriente presencia que se está cometiendo un delito. Ejemplo, un sujeto está apuñalando a otro en la calle
Y es verdad. entonces una persona que ve eso inmediatamente sujeta al agresor, lo sujeta, lo reduce, lo tira al piso, e inmediatamente, ¿qué dice la ley? Esta persona, una vez reducida, tiene que ser inmediatamente conducida, llevada por ese ciudadano, llevada ante la autoridad policial, a la comisaría o al policía más cercano, para entregarlo. Es decir, el arresto ciudadano no significa que el ciudadano atrapa al presunto delincuente y lo lincha. No, eso no es arresto ciudadano. Que lo atrapa y lo encierra en un cuarto. No, eso no es arresto ciudadano. O sea, hay que tener claro también esto. Si Correcto. un ciudadano va a detener a otro, tiene inmediatamente que llevarlo ante la policía. No lo puede tener amarrado en un poste. No, no se puede hacer eso. ¿Ya? Que es Entonces, esa es uso una y exigencia costumbre. que la ley establece. Correcto, correcto, totalmente claro. Eh, a ver, cuando un juez puede disponer la prisión preventiva en estos casos, ¿no? La prisión preventiva está regulada en el artículo 268 del Código Ujú. Procesal Penal y es entendida tanto en doctrina como en las decisiones de las diversas cortes supremas en nuestro país y del propio Tribunal Constitucional como una medida excepcional, es decir, una medida que debe aplicarse solo en casos extremos y de manera individualizada y muy bien fundamentada, muy bien motivada. ¿Qué nos dice el artículo 268? Para internar a una persona en un penal mientras se desarrolla el proceso penal, Correcto. primero, tiene que haber elementos de convicción graves y fundados que vinculen a la persona con la comisión de un delito. ¿Qué cosa es esto? Elementos de prueba, pero no cualquier elemento de prueba, no solo un dicho, no solo una denuncia, sino que tienen que haber declaraciones de testigos, fotografías, videos, pericias y demás que agraven esa incriminación. No es cualquier denuncia, sino que tiene que estar muy bien sustentada. Segundo, que la pena futura a imponérsele, haciendo una prognosis, supere los 4 años de pena privativa de libertad. Tercero, Claro. que exista peligro de que esa persona libre pueda fugarse o que esa persona libre pueda amenazar testigos o pueda destruir documentación. Peligro procesal, también Correcto. preciso y claro. Y que la medida sea proporcional en relación a su idoneidad, a que es necesaria, a que es útil para justamente asegurar el proceso. En eso consiste la prisión preventiva, que parece tan claro, que parece tan entendible, pero que en la práctica, en el caso concreto, es muy difícil de aplicar primero de debatir por las partes y luego de aplicar por los jueces. Correcto, sí, sumamente complejo y como bien has dicho, ¿no? Esta posibilidad de ensuciar medios probatorios, en fin, lo llevo entonces ahora para el otro lado. ¿Cuáles son los medios de defensa que prevé el nuevo Código Procesal Penal? Bueno, el Código Procesal Penal, siguiendo lo dispuesto en la Constitución, Ujú. reconoce y desarrolla lo que se llama como el derecho de defensa, que esto es algo esencial al ser humano frente a cualquier imputación, cualquier sindicación en materia penal. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que el ciudadano denunciado, el investigado, el procesado, tiene todo el derecho, directamente o a través de su defensa, para ofrecer medios probatorios a su favor, que es lo que se llama elementos de convicción de descargo, para solicitarle al fiscal que practique ciertos actos de investigación a su favor para que encuentre Ujú. datos que lo desvinculan del delito, que evidencian que el hecho no constituye delito y demás, pero también el Código Procesal Penal le permite a la defensa utilizar ciertos medios técnicos como son las excepciones. Por ejemplo, un fiscal imputa un hecho que no es delito, que no está contemplado en la norma como delito. ¿Qué hacemos frente a esa irregularidad, frente a ese abuso? Se plantea una excepción de improcedencia, acción por atipicidad. El hecho es atípico. Entonces, este Ujú. es un mecanismo que la propia ley reconoce para el ciudadano a efectos de defenderse de cualquier irregularidad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un fiscal que no es competente denuncia a un congresista sin pasar primero por el procedimiento de acusación constitucional? Bueno, entonces en ese caso se plantea un medio llamado cuestión previa. O sea, la ley establece diversos mecanismos también, no solo para que la fiscalía pueda investigar y avanzar e impulsar el proceso, sino también para que el ciudadano pueda refutar y pueda defenderse. ¿Qué es eso? Garantismo. Eso es garantizar a la persona mecanismo de Correcto. defensa contra cualquier abuso.
¿Y en qué momento se puede deducir los medios de defensa? Desde las diligencias preliminares, el derecho de defensa se puede ejecutar desde el momento mismo que la persona está siendo detenida, pero los Correcto. mecanismos o los medios técnicos de defensa que regula el Código Procesal Penal en el artículo 4, 5 y 6 pueden solo ejercerse desde que se formaliza la investigación preparatoria hasta la etapa intermedia. Correcto, clarísimo. Bueno, el tema, por supuesto, es amplio y podríamos hablar del juez natural, de la segunda instancia, en fin, es un tema como para abordarlo en partes. Y nada, Cristian, doctor Salas de Beteta, en realidad un gusto, como siempre, tenerlo y no será la última vez, sin duda. Seguiremos abordando no solo este tema, que es interesante y que es amplio, sino otros temas diversos. Como siempre, un gusto tener